observando, pues ya están dándose cuenta que este sistema, pues, que conlleva lo que es el glomérulo, es un aparato muy especial, ¿no? Que primeramente nosotros tenemos que saber definir bien qué es lo que estamos observando, qué característicamente o patológicamente, qué es lo que nos importa. Acá ustedes podrán ver que el síndrome nefrótico y nefrítico son dos grandes síndromes que, como siempre les digo, a veces se pasa así sin síntomas, a veces es oculto el diagnóstico. ¿Por qué? Porque un nefrótico, pues a veces hay pacientes que hacen edemas de jóvenes intermitentes y después pues mejoran. ¿Qué quiere decir eso? Que su sistema inmunológico se ha autorregulado y no pasa nada. Hay otros, el nefrítico es más complejo porque el nefrítico pues, puede generar microhematuria y uno al ir a miccionar ve su orina normal, pero sin embargo un examen microscópico puede evidenciar hematíes en un grado todavía menor a 100%. ¿Ya? Entonces eso a la parte de nefrología resulta pues un poco, digamos, catastrófico para el paciente, en el sentido de que estos pacientes pueden llegar a la unidad de hemodiálisis. Tenemos un caso interesante que estamos llevando en esta semana, que es un joven de 21 años que ha venido de Puerto Maldonado y que aparentemente ya tiene un tiempo de final de 8 meses, en el cual solamente tiene hematuria. No tiene nada, o sea, no tiene una alteración del laboratorio más que hematuria. Y bueno, en este caso el joven pues, que tiene una hematuria ya necesita hacerse un estudio porque fue intermitente. Estuvimos viendo en la hematuria, cuando es intermitente, pues se presenta, pues desaparece y de nuevamente se presenta. Y las características que tiene que tener una hematuria glomerular, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a recordar, ¿qué características tiene una hematuria glomerular? Es color Coca-Cola. ¿Ya? Coca-Cola prefiero. ¿Ya? ¿Hay alguna característica más? Claro, los acantocitos, granocitos y la célula, los hematíes dismórficos. Entonces, acuérdense que pues, la hematuria está muy relacionada a lo que es síndrome nefrítico. Es un paso antes del síndrome nefrítico. Acá siempre hacemos esta cápita, ¿por qué? Porque nosotros estamos indicando de que prácticamente este sistema tiene que acordar. Miren, hay un detalle muy importante. Célula endotelial, que está en masa capilar. Esta célula endotelial está envuelta ¿por qué? Por la membrana basal. Y fíjense que la membrana basal no envuelve el 100% a la célula endotelial. Prácticamente tiene una conexión con las células mesangiales. Entonces estamos observando característicamente que acá hay una interrelación entre ya dos células, célula mesangial y célula endotelial. Esta membrana basal, bueno, característicamente ya saben por histología, toda la membrana basal tiene un grado de correlación con la formación de las células que están alrededor, ¿no es cierto? Pero observen, miren cómo esta célula endotelial es fenestrada, una característica muy importante, ¿no es cierto? Segundo, se dice que debe haber de 2 a 3 células endoteliales por asa capilar, es muy importante, ¿ok? Y lo tercero, la célula podocitaria. Fíjense cómo están las células podocitarias, ahí agarrándose de la membrana basal. Y siempre les preguntamos, la célula epitelial visceral, ¿cómo se llama? Podocito. Fácil, ¿no es cierto? Y la célula epitelial parietal, ¿qué forma? Ah, muy bien, esa sería la cuarta célula, que está acá también presente, fíjense. Ahí tenemos entonces dos células, la célula epitelial
visceral. Y la célula epitelial Parietal. parietal. Característicamente, esta célula epitelial visceral, pues llamada también podocito, ya están observando que tiene múltiples funciones, ya no es simplemente una célula que está externamente, tiene una configuración ya estructurada. Algunos ya han empezado a ver que hasta el slide diafragmático está estructurado por la podocina nefrina, tiene proteínas de anclaje, tiene un citoesqueleto, etc, etc. Entonces, el podocito pues, resulta pues, un elemento muy importante para lo que se llama la membrana de filtración. Entonces, el plasma va a ir de acá, del endovascular, hacia el espacio de Bowman. Tiene que atravesar las fenestras, la membrana basal y los podocitos. Esto es básico. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo ya agrandado. ¿Por qué? Porque este slide diafragmático es este pequeño diafragma que se da entre pedicelo y pedicelo. O sea, el pedicelo es esto que están viendo acá, uno pequeñito. ¿Ven? Entre este pedicelo y este pedicelo se ve recién esta formación, pedicelo-pedicelo. O sea, acá nuestra célula epitelial visceral pues es grandaza todavía. Entonces lo que hacen es una interdigitación. Por ejemplo, este es un podocito, este es otro podocito, y para cubrir, digamos, lo que es la célula, digo, el vaso sanguíneo, en este caso el capilar, lo que hacen interdigitación, se ponen. Y al tener interdigitaciones dejan pues un filtro más fino, porque entre este pedicelo y este pedicelo hay, ¿no es cierto?, mayor estrechez, y a través de eso pueda fluir lo que es el plasma. Ahora, observen la parte de abajo, que digamos que resulta ser pues la fisiopatología más frecuente en cuanto a un daño de lo que es el proceso de filtración. Vemos un podocito que acá está, aparentemente ya tiene una lesión. Es un podocito que no es característicamente y morfológicamente igual a un podocito que está sano. Al ojo, pueden ver que ese podocito pues parece ya medio alisado, ¿no?, sin pedicelos, nada. Entonces, hay una esfacelación de esos podocitos. Entonces, nosotros podemos definir pues que hay una alteración del proceso de filtración. No hay lesión a nivel endotelial, no hay lesión a nivel de membrana basal, pero puede haber lesión a nivel podocito. Entonces, de ahí viene nuestra proteinuria hematuria. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos proteinuria de rango nefrótico es porque hay lesión podocitaria. ¿Ok? Acuérdense eso. Lesión podocitaria. Cuando hay rango nefrótico. Pero cuando no llega a rango nefrótico, como es una proteinuria tal vez menor a 2000, ¿la lesión dónde creen que esté? El que está a su costado de la membrana basal. Entonces, cuando nosotros tenemos proteinurias de rango no nefrótico, ¿ya?, las bajitas, 500, 1000, 1500, 2000, a nosotros nos significa que hay una lesión probablemente de membrana basal. Porque cuando hay una lesión de podocito, ya es de rango nefrótico, hay prácticamente una marcada disrupción de lo que es la membrana de filtración. Entonces estamos viendo proteinuria, doctor, proteinuria de rango nefrótico, yo estoy poniendo podocito enfermo. Proteinuria de rango no nefrótico, digo, membrana basal, puede que esté lesionada. ¿Ok? Eso es característicamente para que se acuerden. Pero la realidad no es tanto así, sino yo les digo para que se acuerden, ¿no? Porque la realidad es peor todavía, ¿ya? Pero nos vamos a quedar hasta allá. Ahora, cuando nosotros vemos la célula endotelial, ¿qué contiene dentro? Plasma, sangre, ¿no es cierto? Entonces, esa célula endotelial ya se refiere mucho a lo que es el síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque un hematíe que estuvo acá ha tenido que romper, lesionar el endotelio para poder atravesar nuestra membrana de filtración. Y para romper o lesionar, pues lo primero que hay de romper, ¿qué cosa es? El endotelio. Entonces, cuando yo piense en síndrome hematúrico, que es un previo al síndrome nefrítico, voy a decir
una hematuria pues compleja, una hematuria franca, ¿ya? Que sea de tipo glomerular, por eso hemos repasado, me va a significar una lesión del endotelio glomerular. Pero a veces pues hay, como les digo, microhematuria, o sea, hematuria que no se ve. ¿De dónde creen que sea la lesión? ¿Con quién está relacionado? Con la célula mesangial. Entonces, de pronto yo tengo un paciente con hematuria microscópica, ¿ya? Leve, y digo, ¡ay, Dios mío! Entonces tiene una hematuria leve, no es marcada, no hay lesión renal. Entonces, esa hematuria leve está asociada, o microhematuria está asociada con la célula mesangial. Una lesión, ¿ya? Pero tampoco, eso es para que ustedes tengan más o menos una fijación de la proporción de los daños, ¿eh? Pero la realidad es también distinta. Lo vamos a ver en glomerulopatías. Es distinta, ¿por qué? Porque está bien que estemos nosotros deduciendo que por lo menos ya vamos a tener una primera opinión de un niño tal vez de 6 años, que le encuentras 20 a 30 leucocitos, digo, hematías por campo, no tiene infección, no tiene nada, pero tú dices, ah, mira, está sangrando, tiene microhematuria persistente, entonces puede que sea una hematuria glomerular. ¿Qué tengo que hacer? Confirmar con todo lo que sea, buscar granocitos, proteinuria, buscar que el color, ¿no es cierto?, la relación que tiene con una hematuria glomerular, y después de eso digo, si está relacionado, me pongo a pensar, hay lesión a nivel mesangial. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Así de simple. Entonces, con esto ya hemos avanzado casi la mitad de síndrome proteinúrico y hematuria. Síndrome nefrítico y nefrótico. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrótico, nosotros tenemos que tomar en consideración que, primeramente, nefrótico se basa en que hay una pérdida de la capacidad de filtrar de nuestro glomérulo con subsecuente proteinuria. Entonces, la proteinuria es lo que activa todo el síndrome nefrótico. Si no hay proteinuria, prácticamente no existe síndrome nefrótico. ¿Qué quiere decir la proteinuria? Que hay una molécula que atraviesa, que no debería atravesar, nuestra membrana de filtración, que la atraviesa. Y cuando atraviesa, yo ya estoy pensando y diciendo, ¿por qué está atravesando? Primero, una vez que atraviesa, probablemente se pierda mucha proteína. Y segundo, tengo que preguntar, ¿y dónde se forma la proteína? ¿Quién tiene que compensar? Nuestro amigo hígado, ¿ya? Entonces, cuando estamos nosotros con una proteinuria glomerular, ya hecha y derecha, tenemos que nosotros definir que hay proteinurias de rango nefrótico, que es 3.5 gramos por 24 horas. ¿Y cuánto más o menos creen que una persona coma durante el día en proteínas? Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿cuánto comes de proteínas en el día? 1 gramo. 1 gramo por kilo. Por kilo. A veces. ¿Cuántas personas comen 1 gramo? 1 gramo por kilo, o sea, ¿cuánto pesa? O sea, 80 gramos de carne se come. ¿Es cierto o es falso? Este es el promedio. 1 gramo es de 0.8 a 1.5 el rango de gramos por kilogramo de peso, ¿verdad? Entonces él come 80 gramos. Entonces, cuando uno come 80 gramos, excelente, pues tiene 80 gramos, pero acuérdense que esos 80 gramos que consume tiene que ser un gasto, o sea, un gasto energético, un consumo de esa proteína. Imagínense que un paciente tenga, o prácticamente bote, 12 gramos de proteína por día. O sea, ¿cuánto sería? 12.000 miligramos. Rango nefrótico es 3.5. 12.000 pues es una barbaridad, ¿no es cierto? Eso va a generar que prácticamente la persona, si es que un día de esos o 2 días no coma carne, coma otras cosas, tenga una pérdida proteica marcada. Ahí es donde nuestro hígado entra en acción. El hígado pues tiene que empezar a tratar de compensar este hecho de pérdida. En el síndrome nefrótico, acá lo vamos a ver así un poco ligero, hay mucha complejidad en el sentido de que esta proteinuria, ¿qué va a generar? Hipoalbuminemia. Y ahí vienen los factores pues, de compensación y de la ley de Starling, de las presiones a nivel endovascular.
para que esta hipolinemia recién tenga pues un efecto específicamente en el paciente. La bibliografía dice que con hipolinemia severa ya nosotros estamos perdiendo este mecanismo de la presión oncótica. La hipolinemia severa, algunos refieren que es menor en estándar, menor de 2 gramos por decilitro, ¿ya? Y estos 2 gramos ya pues resulta muy bajo. En promedio mayor a 4.5 es lo normal. Tener menor de 2 gramos ya es severo. Entonces, esa hipolinemia en algún grado pues va a disminuir esta presión oncótica, finalmente va a hacer que se pierdan los mecanismos de autorregulación y el agua escape a todo lado. ¿Ok? La retención renal de sodio en túbulos colectores, también ya lo estaban mencionando anteriormente, que va a ser proporcionalmente una lesión específicamente en ese túbulo, que va a generar una retención de sodio y subsecuentemente mayor retención de agua. Acuérdense que el sodio jala agua. Si hay retención de sodio, pues hay retención de agua. Podría estar explicando también el otro mecanismo que es del edema que tiene nuestro paciente. Y ahora, chequen esto: hiperlipidemia, lipiduria, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, disminución de la presión oncótica pulmonar. Estos 3 parámetros. Su siguiente tarea para la siguiente semana va a ser justamente, en la parte del síndrome nefrótico, definir bien por qué hay estos estados. ¿Qué pasa con el hígado? Así como qué pasa con la albúmina en el hígado, qué pasa con las proteínas C y S. O sea, todos van a enfocar solo en el hígado. ¿Qué efectos genera perder proteínas por orina y que haga que este hígado pues empiece a generar cosas que no deberían de existir, ¿no es cierto? Y no es pues el clásico, sí estás gordito, tu colesterol está alto, tus lípidos están altos, hay que tratarlos. No, acá si bien es cierto, se puede dar un tratamiento para estos pacientes, pero la idea no es esa, o sea, no es de que la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia sean elementos que nosotros tengamos que tolerar frente a un paciente que ya tiene un síndrome nefrótico de base. Hay diferentes mecanismos de lesión celular, ya tienen que estar ustedes adaptándose y hablando todo en el curso sobre este tema. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hipercelularidad glomerular, ya dijimos que hay diferentes factores de crecimiento que regulan lo que es pues estas vías de producción de diferentes compuestos de la célula endotelial, del povocito o de la célula mesangial. Entonces, los factores de crecimiento están presentes ahí. Además, les adelantaba y les decía que a nivel del endotelio glomerular, para que se formen las fenestras, necesitamos, ¿qué cosa? Factor de crecimiento endotelial, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se formen los poros, porque si no, no se formarían los poros. Entonces, es lo mismo en los otros elementos celulares. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro glomérulo ya tiene una alteración inmunológica? Empieza a generarse mayores factores de crecimiento y pueda generar indirectamente lo que se llama una hipercelularidad. O sea, empiezan a multiplicarse las células. ¿De qué estirpes? De cualquiera de las 3 estirpes puede ser, según el efecto, digamos, fisiopatológico de daño inmunológico que presenta el paciente. Más adelante vamos a ver que hay lesiones propiamente de povocito, de membrana basal, de la mesangial, o también de lo que son las células epiteliales parentales. Entonces, esta proliferación tiene otro nombre según la ubicación. Por ejemplo, acá podemos tener proliferación endocapilar, que se debe a partir de las células mesangiales, ¿sí? O también podemos tener proliferación extracapilar, que se debe a nivel de lo que son las células del epitelio parental. Son términos muy importantes. Endocapilar, extracapilar. Más adelante se van a dar cuenta que las peores son las extracapilares, ¿ya? ¿Por qué? Porque generan semidunas. Puede haber alteraciones de la membrana celular, digo membrana basal, con un daño isquémico o una glomerulosclerosis en algunas condiciones como la diabetes. Lo que sí nosotros tenemos que resaltar que también hay otra forma de lesión o daño, fuera de la proliferación. Hay también daños por depósitos. ¿Ya?
acá habitualmente hablamos de los inmunocomplejos, antígeno anticuerpo. Hay un tema, por ejemplo, que estaban hablando, un grupo de rotación y hablaba pues mucho de lo que es la parte de inmunología, pero no entendían qué eran las DAMs y PAMs. Acuérdense que ustedes habitualmente todos los días están sometidos a antígenos exógenos. Por ejemplo, alguien comió allá al frente, ¿no es cierto? Y se pidió un sándwich, ¿no es cierto? Primero, agarró su sándwich y dentro del sándwich tenían carne. Pero esa carne no sabemos qué contenía, porque al final es un filete aplastado. ¿Y qué tendrá? Plástico, papel, cartón, quién sabe. Pero consumen eso, ¿ya? En el mejor de los casos, alguien que tiene conciencia y dice, bueno, es carnecita le meto. Pero hay otros que no, a veces ya vienen procesados. Y como es un alimento que ya viene procesado, tampoco sabes si tiene conservantes, colorantes o algún edulcorante, ni idea. Todos esos elementos que tiene esa carne, o ingiere en su sistema digestivo, pues se genera una descomposición. Primeramente, pasa todo lo que es el aparato digestivo, y cuando llega al plasma sanguíneo, ahí se evidencian diferentes componentes. Entonces, nosotros indirectamente estamos colocándonos lo que son antígenos exógenos, o sea, que van a estimular nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es lo mismo decir que de pronto ustedes viajan a Quillabamba, ¿no es cierto? Entran a la parte selvática, viene un mosquito y les pica, y igual internaliza antígenos exógenos, ¿no es cierto? Que también van a estimular tu sistema inmunológico. Entonces, eso es pues la base de que haya complejos inmunes. Tiene que haber un antígeno. Y ustedes, como eminentes pues, sistemas avanzados que tienen el sistema inmunológico, ¿va a haber qué cosa? Los Anticuerpos. Anticuerpo. Entonces, para un antígeno siempre va a haber, tratar de haber un anticuerpo. Digo tratar, porque no es todo. Según cómo nosotros estimulemos, nuestro cuerpo empieza a ganar memoria. Y como va a ganar memoria, necesitamos pues, en cierto grado, estar capacitados para elementos, digamos, complejos. Por eso es que se vacunan ustedes. De niños los han vacunado. ¿Por qué? Porque la idea era ganar mayor refuerzo de memoria a nivel de nuestro sistema inmune adquirido. ¿Ok? Por eso en COVID también les han vacunado, porque tenían que ganar, ¿qué cosa? Formación de anticuerpos ante un patógeno exógeno. Ahí es donde ya viene la complejidad de los depósitos glomerulares. ¿Qué significa? Que estos DAMs y PAMs pues representan los antígenos exógenos y endógenos. Cuando hablo de exógenos hemos hablado de comida, ¿no es cierto? Hemos hablado de mosquitos. ¿Y cuáles son esos antígenos endógenos? Por ejemplo, acá pues una de sus compañeras, pues de pronto su hematie de su compañera ya cumplió ya 120 días. Hoy día es su cumpleaños, 120 días de ese hematie. Pero como ya cumplió 120 días, ¿qué ocurre? Dice, bueno, ya estoy viejo y muero, ¿no es cierto? Y cuando muere, ¿qué pasa? Su membrana plasmática, sus mitocondrias por acá, su núcleo por allá, su hierro por allá. Se deshace. Alguien tiene que controlar ese problema. Ese hematí que se ha muerto ya corresponde a un antígeno endógeno. ¿Por qué? Porque eso pesa que es de nuestro cuerpo, pero es un resto. Nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de ir y tratar de reciclar y eliminar todo lo que ese hematí representaba. Entonces, ustedes ya se pondrán a pensar que cuando un paciente presenta pues un cáncer es lo mismo. Cuando un paciente presenta una enfermedad autoinmune es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lupus se caracteriza porque hay una proliferación policlonal. O sea, hay múltiples células que no tienen nada que hacer, solamente se multiplican y a la vez mueren, y nuestro sistema inmunológico ya pues es incapaz. Antes pues fuimos 21 que maté que moría, viene el macrófago, ven amigo, acá te reciclamos, ¿no es cierto? Pero de pronto son 1 millón y los hematíes pues no alcanzan
para esa zona, oye, hay exacerbación. ¿Qué ocurre? Cuando hay una representación marcada de antígenos, justamente estos inmunocomplejos no van a poder ir a una célula representativa, a veces es una célula dendrítica, ¿para qué? Para que active los mecanismos inmunopatogénesis de poder corregir, digamos, estos PAMs, los ODAMs, y pues ocurre pues una proliferación tan bárbara que nuestro glomérulo pues es el filtro del plasma y van a empezarse a depositar estos inmunocomplejos que nunca han llegado a ser sometidos ¿a qué? A reciclaje. ¿Ya? Hay tanta cantidad de inmunocomplejos que dentro de nuestro glomérulo van a representar depósitos. ¿Ya? No solo están los inmunocomplejos, también hay diferentes elementos, por ejemplo, el amiloide. El amiloide, pues una amiloidosis primaria o secundaria. El paciente que tenga tuberculosis, la tuberculosis ya se sabe que es una enfermedad crónica, degenerativa, que genera amiloides y eso puede acumularse en exceso a nivel glomerular. Y siempre va a tener un área de depósito en alguna parte del glomérulo. ¿Ok? Cambios vasculares. Saben que hay un complejo a nivel glomerular y tubo intersticial. Acuérdense que per se un glomérulo está formado por la cápsula glomerular, casi el 80% está formado por capilares, ¿no es cierto? Entonces es lógico que nosotros veamos a este órgano, como es el riñón, que cualquier cambio vascular va a generar lesión o daño, va a generar una noxa. Acá, por ejemplo, podemos tener edema, congestión, hemorragia, necrosis, trombosis y embolismo glomerular. Ocurre de todo. Hay que nosotros definir cuál es el mecanismo que está generando este daño. Y alinización y esclerosis es cuando prácticamente pues, hay una zona de reparación. Por ejemplo, murieron, no sé, de todo un glomérulo del 70%, murió un 10% de depósitos. Dentro de ellos, células mesangiales. ¿Qué ocurre en esa zona donde han muerto? Primero lo que ocurre es una hialinización, o sea, se empieza a formar tejido de relleno y subsecuentemente puede haber también proliferación, ¿ya? Celular, pero subsecuentemente ¿en qué acaba pues un tejido de relleno? Una cicatriz, ¿ya? Esa cicatriz pues es esa esclerosis que nosotros le llamamos dentro del glomérulo. Es muy importante definir eso. Entonces, esta proteinuria, como acá podrán ver ya en una microfotografía de microscopía electrónica, ya estarán observando, ¿ya?, cómo es que dentro de esta área se puedan recolectar diferentes elementos o compuestos. A veces, dentro de lo que es la medicina moderna, lo que se hace es, se agarran estos tejidos y se empiezan a colocar diferentes sustancias. Por ejemplo, puedes colocar hierro, y después ver característicamente qué elementos puedan jalar algunas estructuras. Y es así como uno se da cuenta, así que es como se investiga si tal vez hay una evidencia o un factor que genere que estos elementos pues, inorgánicos correspondan a diferentes áreas. Y ustedes saben, ¿qué cosa hay a nivel de lo que es el epitelio? Unas ramitas que están, ¿cómo se llama? Digo, del endotelio. El glicocálix. ¿Y qué representa el glicocálix? La carga negativa para la filtración. ¿Pero qué es el glicocálix? ¿Qué compuestos? Líquidos, proteínas, Carbohidratos, ¿no? ¿Ya? Y todo ese elemento de ramitas que se ve en microscopía, pues tiene una carga. Entonces, hay elementos que nos permiten a nosotros que no filtre absurdamente cualquier elemento. Hay elementos catiónicos, han visto elementos de estructura, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros definir que no puede pasar cualquier cosa por lo que es la membrana de filtración. Ahí nosotros tenemos que ver pues lo que es tamaño, carga y forma. Muy importante. ¿Por qué? Porque tamaño, carga y forma nos va a permitir a nosotros pues definir el grado de pasaje de un elemento a través de lo que es la membrana basal. Por ejemplo, en tamaño, el peso molecular es muy importante.
Carga eléctrica también es importante. ¿Se imaginan que ven una proteína? ¿Qué carga tiene la proteína? Negativa. Pues se acerca al endotelio y ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa, dice, no pasa por ahí, ¿cierto? Pero ahora, evidencien que la polaridad de glucocálix haya cambiado. ¿Qué va a pasar? Probablemente la proteína tenga más acercamiento a la célula endotelial, ¿no es cierto? Ahora, veamos la forma. O sea, muy importante es de que ustedes también vean lo que es el radio molecular. ¿Para qué? Para que podamos definir si es que este elemento, por su forma, tenga la capacidad de atravesar lo que es nuestra membrana de filtración. Acuérdense de que hay diferentes mecanismos también que puedan intervenir esto. Por ejemplo, altas concentraciones. El diabético, ¿eh? El diabético tiene su glucosa en 600, 700. En plasma está que prácticamente no hay espacio para la glucosa. Les digo así para que no me entiendan. Y la única forma, digamos, de escapar, pues, es a nivel glomerular. Ahí es un ejemplo claro de las que las concentraciones altas puedan filtrarse. ¿Ya? Claro, los mecanismos a nivel renal también son complejos porque hay unas tasas para poder nosotros definir cuál es el umbral para que recién pueda eliminarse o expulsarse a través de la filtración. Anormalidades estructurales o funcionales de la barrera de filtración. De pronto, ustedes ven y dicen, ¿sabes qué? Este paciente ya tiene una lesión a nivel endotelial. Ya era un enfermo renal crónico. La causa, ni idea. Tal vez una preeclampsia en caso de las mujeres. O tal vez en el paciente una neuropatía obstructiva. Esas anormalidades previas pues van a hacer que el grado de traspaso de estos elementos de proteína sea un poco más factible. Alteraciones en la reabsorción tubular. Cuando se llega al umbral pues, de capacidad de reabsorción del túbulo contornado proximal, ya no puede, ya no jala. Trata de absorber 100% la glucosa que no debe pasar del túbulo contornado proximal y no puede. Supera la tasa de absorción y lo que hace es pasa a la excreción, se elimina. Por eso es que en los diabéticos dicen, ¿cómo es orina? Dulce, dice que es. Entonces, se corresponde con esa pérdida de función a expensas de esta alteración estructural y funcional y sobrecarga o concentración. Alteraciones de la reabsorción tubular. También es otro fenómeno que nosotros tenemos que ver, que de buenas a primeras hay patologías como las tubulopatías. Tenemos tubulopatías que van a generar pues, que haya una alteración en los mecanismos habituales de nuestros túbulos para poder reabsorber o secretar algunos elementos. Secreción anormal de proteínas por inflamación. Esto es algo especial. Cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, siempre va a haber edema, migración de células y finalmente puede haber también lesión de la estructura a nivel de lo que es la célula tubular o también a nivel de lo que es la membrana de filtración. La inflamación siempre se va a corresponder a ¿qué? ¿Qué genera una inflamación? Siempre va a llevar a ¿qué? Migración de células, para poder reparar. Y después va a llevar a mecanismos así locales para poder reparar. Entonces, eso también está a expensas de que esta inflamación pueda generar pues, estos mecanismos de proteinuria. A ver acá, que le vamos ya del tráfico de proteínas, A ver, ¿qué podemos resaltar acá? Es casi lo mismo, el anterior. Estos son proteinuria, ya hemos visto la proteinuria. El síndrome nefrótico ya tenemos que nosotros definir específicamente algunos rangos, ¿no es cierto?, de lo que le está indicando. Miren, ¿cuándo es una proteinuria anormal? Mayor a 150 miligramos, ¿no es cierto? En niños, ¿cuándo es una proteinuria anormal? Cuando es mayor a 4 miligramos. ¿Cuándo es de rango nefrótico? Cuando es mayor a 40, ¿no es cierto? Y en adultos, mayor a 3.5. Esos valores tienen que acordarse siempre. Bueno, acá, lo único que podemos resaltar acá es lo que anteriormente estábamos hablando,
el riesgo o rango de mayor pérdida de proteínas va a generar que nuestro hígado empiece a generar mayor síntesis de proteína. Y esta mayor síntesis de proteína habitualmente se va a representar ¿en qué? En que nosotros podamos tratar de compensar el metabolismo que tiene el paciente. Pero fíjense cómo, miren, un paciente normal que tiene excreción cero, los metabolismos están compensados. Como a nivel del catabolismo extracelular se gasta esa cantidad de proteínas sin ninguna alteración, pero cuando nosotros ya tenemos una excreción urinaria más marcada, de 5.000 miligramos, por ejemplo, vemos que el riesgo o el catabolismo extracelular disminuye. O sea, prácticamente nosotros estamos a expensas de una malnutrición, digamos, generada por la pérdida de proteínas. Es por eso que los pacientes, no es que el síndrome nefrótico se te presente así de un momento a otro, sino se larga. Por eso es que cuando nosotros hablamos del síndrome nefrótico, el síndrome proteinúrico siempre está antes, ¿ya? Y cuando hablamos del síndrome proteinúrico, nosotros tenemos que definir y diagnosticar y tratar de correlacionar si esa proteinuria es también glomerular o no glomerular. Para que sea glomerular, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo? El color. ¿En proteinuria? En proteinuria. ¿Proteinuria glomerular? Mayor a 500. No es proteinuria significativa, pero ¿por qué se llama proteinuria glomerular? Ese es el maturi. Vamos a ver proteinuria. Característica, ¿qué tiene que tener? Lo único que tiene que tener es selectividad. ¿Entiende? ¿Qué es selectividad? Todos sí, doctor. ¿Qué es selectividad? ¿Qué es selectividad? Alguno. Ah, claro, tendría que ser pasado. Era lógico, ¿no es cierto? Ajá. ¿Ya? Es muy importante. Hay otros tipos de proteínas, ¿eh? Pero la selectividad marca más que todo que sea el síndrome nefrótico. Ahora, este síndrome nefrótico, pues, en cierto grado, es síndrome porque reúne algunas características que ya lo hemos estado mencionando. Pero lo más importante es de que siempre va a implicar una lesión glomerular. Y si hablamos de lesión glomerular, ya estamos, digamos, en un nivel un poco más complejo. ¿Por qué? Porque así como hemos visto en la imagen de un pobrecito que se muere, pues eso imagínense que ocurre en 1.2 millones de glomérulos, o sea, en todos. Es bárbaro, ¿no es cierto? O sea, no es que ocurre en un hito nomás, no, puede ocurrir en todos a la vez. Por eso es que la función renal a veces cae precipitadamente en estos pacientes. La frecuencia de este síndrome nefrótico pues es de 2 en 100.000 y hay característicamente y epidemiológicamente algunos casos, según edad, de preponderación. Por ejemplo, cambios mínimos en niños. Y en adultos no es una glomerulopatía primaria, es una glomerulopatía secundaria. Ese término ahorita lo vamos a ver. Cuando hablamos de primaria o secundaria, la glomerulopatía primaria específicamente nació ¿dónde? En el órgano primario, riñón. Puede haber glomerulopatías secundarias cuando nace por una enfermedad secundaria. Puede ser sistémica, local, lo que quiera. Pero la idea es que no ha nacido a nivel renal. Entonces es otro término que deben de aprender. Y acá el síndrome nefrótico, como podrán ver, tiene múltiples causas. Y acá cuando dicen síndrome nefrótico primario, miren lo que hay. El idiopático, del primer año de vida, y en el primer año de vida ya está lo que más o menos algunos de sus compañeros están hablando, del síndrome nefrótico congénito e infantil. ¿Ya? Eso es por una alteración estructural de lo que es el slip diafragmático, congénita. Y las secundarias, miren cómo son, hartas, ¿eh?
Y las secundarias son las más frecuentes que observan ustedes, han visto. Diabéticos, ¿quién no ha visto un diabético? A ver, ¿quién no ha visto un diabético? Que levante la mano, más un punto. Imagínense que el diabético es un claro ejemplo de una lesión a nivel glomerular, ¿ya? Puede ser focal, segmentaria o membranosa, cualquiera de los dos, ¿ya? Pero es lo que se ve en esta patología. Pero también tenemos pues vasculitis, lupus púrpura, etc. Miren, secundaria, enfermedades infecciosas, tenemos por hepatitis B, citomegalovirus, VIH también, el famoso NARI, ¿ya? Nefropatía asociada a VIH. Secundarios a drogas, captopril, antiinflamatorios, secundarios a neoplasias, o sea, cánceres también, Hodgkin, linfoma, Down, síndrome nefrótico. Entonces hay una gama de patologías que nos dan síndrome nefrótico, pero el objetivo siempre en síndrome nefrótico primario siempre es autoinmune, ¿ya? Autoinmune, y en este caso sí correspondería a un tratamiento inmunosupresor. En el resto de nefropatías, síndromes nefróticos secundarios, te dice la bibliografía. Es como decir, repara pues el daño y el síndrome nefrótico, entre comillas, debería de remitir, ¿ya? Bueno, en el congénito está el finlandés, el más característico. Hay también por ejemplo multiorgánicas, algunos síndromes. Este tipo de clasificación más se da por el congénito, en el cual hay déficit de algunos genes que sintetizan algunas proteínas del eslabio diafragmático. Podemos ver que hay una variedad de glomerulopatías dentro del síndrome nefrótico. Acá tomar en consideración que puede ser por edad, puede ser por sexo, puede ser por condición ocupacional, puede ser por múltiples causas las glomerulopatías, ¿ya? Acá el que más, la membranosa, por ejemplo, entre 15 y 65 años. Abajo, mayor de 65 años, se vio un poco de amiloidosis, ¿eh? También esta clasificación que nosotros observamos también tiene que ser catalogada, por ejemplo, por edad, ¿eh? En niños, a la cabeza, ¿quién va a estar siempre? ¿Y qué es la nefrosis lipoidea? Es el otro nombre de cambios mínimos. ¿Ya? En adultos, fíjense cuál es más frecuente. La membranosa, ¿no es cierto? Y las enfermedades generales que nos puedan aparecer. Acá lo que nosotros ya tenemos que ver es la fisiopatología, y ahí viene su tarea de ustedes, ¿eh? Fíjense que esta hipoproteinemia genera todo ese charro, estimulación de síntesis hepática. Ahí es donde ustedes tienen que investigar y escribir a mano y decir por qué hay lipiduria. ¿Qué ocurre como digo? ¿Por qué se vuelve loco? Porque hay una proliferación, tratar de compensar y tratar de sintetizar proteína a gran escala, pero a la vez pues, se genera una hiperlipidemia. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo es que estos factores también, miren, de coagulación que son dependientes a nivel endotelial pueden alterarse? Algo clásico, miren, fíjense, el complemento es proteína. Hipoproteinemia significa disminución del complemento. Ahí nosotros podemos observar que simplemente hay un déficit de ozonización. ¿Qué es el MAG? ¿Qué hace el complemento? Ahí está. Hay una respuesta inmunológica, principalmente es lo que vendría a ser tener como una mayor afinidad hacia las bacterias, darle Afinidad. Ahí está justamente este MAG. Se llama complejo ataque de membrana. O CAM también. Mándese en inglés. CAM. En español. Porque hay un déficit de ozonización de esos factores de complemento. O sea, el perder proteína no solo es lo clásico que ustedes dicen, ha perdido su glucótica, bajó y el paciente hinchó y en fin, no. O sea, perder proteínas, ya hemos visto,
que genera hipoalinemia, genera disminución de la presión glucótica, disminución del volumen plasmático, aumento del tono simpático, retención hidrosalina y finalmente edema. Todo está claro ahí, ¿no? O sea, nadie objeta, nadie. Pero doctor, ¿cómo es posible que haya mayor síntesis hepática de lo que es el colesterol y triglicéridos? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué puede repercutir esto? Y lo segundo, doctor, ¿cómo es que a nivel endotelial hay alteraciones y a nivel hepático hay alteraciones de todo esto? Un ejemplo es el complemento. Igual somos el cuerpo. Entonces, perder proteínas ya no es un chiste, ya no resulta solamente en decir, bueno, perdí proteínas, comeré un poquito más. No, ya no. 8 gramos ya no funciona, 8 gramos, 80, 80 gramos ya no sirven, ya no. Por eso el paciente con síndrome nefrótico, si nosotros conocemos al paciente con síndrome nefrótico, vemos la fisiopatología, estamos atentos a todo lo que va a ocurrir. Pero si no conocemos, van a decir, doctor, llamen a un especialista. ¿Por qué? Porque miren, las gamma-globulinas, ¿qué son? Proteínas, pero ¿qué sirven? Sí, es una Cuando hablas inmunoglobulinas, ¿qué son las inmunoglobulinas? Anticuerpos. Alguien dijo algo, ¿eh? Anticuerpos, ya por lo menos. Anticuerpos, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te va a predisponer? O sea, que tengas síndrome nefrótico, eres como un caldo de cultivo para todo lo que venga. ¿Entiendes? Que tengas un síndrome nefrótico aumenta el caldo de cultivo porque ya otro factor del sistema inmunológico como es el complemento lo pierdes. Lo que genera el factor del complemento, este complejo de ataque membrana, es una porina. O sea, imagínense, su amiga es una bacteria, no es una bacteria. Lo que hace el complemento agarra esto. Es una bacteria, agarra, crea una porina. Y por esa porina pierde agua. ¿Qué ocurre con tu amigo? Se deshidrata y muere. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, el complemento es muy importante. Hay disminución de la antitromina 3. ¿Qué número es este? 9, 11, 12. 3, 9, 11, 12. ¿Qué ocurre? O sea, la cascada de conjugación, que espero que conozcan. Tengo que esperar, ¿no? Mentalmente creo que saben. ¿Ya? O sea, hay una alteración. ¿Y eso qué va a generar? Todo eso ustedes tienen que hablar. Todo esto. El doctor sabe que el factor 9 ha sido para esto. Doctor, el factor 12. De pronto tus pacientes hacen una trombosis. Paciente así sobrecargado, hipoalminémico. Y dice, doctor, me duele mi barriga. Hacen una tomografía angiotensa y encuentran trombosis intestinal. ¿Qué ha pasado? Ha generado coágulos, se ha trombosado la arteria mesentérica, paciente fuera de lo que ya está fregado, ya no come, ¿no? Sacar intestinos. O de pronto una trombosis de vena cava una circulación colateral marcada. ¿Por qué hacen trombosis los pacientes? ¿Qué ocurre con el paciente? Y no solo eso, disminución de proteínas de transporte. Ustedes, si no se han dado cuenta, dependen de las proteínas. O sea, todo lo que hacen depende de las proteínas. Todo tiene transportador. Y el principal transportador es la proteína. Por ejemplo, alguien está mal, toma su paracetamol. Para que ese paracetamol tenga efecto, tiene que tener un transportador. ¿No es cierto? De pronto alguien está anémico y dice, voy a tomar mi hierrito. Que tome el hierro. Para que ese hierro llegue a su objetivo, tiene que tener un transportador. ¿No es cierto? De pronto alguien come su pollo a la brasa. ¿No es cierto? Entra al plasma. También existen transportadores para qué cosa van a comer, pero tiene que haber un transportador para eso que han comido. ¿No es cierto? Y cuando ocurre eso, tienen que ponerse a pensar. Estamos transportados con la transferrina, el cobre, el zinc, vitamina D. O sea, cuando hablamos de transportadores, ustedes tienen que definir y decir, o sea, doctor, cuando tengo un paciente con síndrome nefrótico que está así, como globo, su intestino está como chunchulito, crecido, y ya ni absorbe nada. Fuera de eso, darle por vía oral, ¿me servirá?
doctor, ya, y si tiene hipoalbuminemia severa, yo le doy la dosis de ceftriaxona, 2 gramos cada día, ¿me servirá? ¿Cumplirá sus mecanismos de acción? ¿Llegará al objetivo de la bacteria? Ya se puede pensar, ¿cómo es que ya solamente conociendo la fisiopatología ya estoy entendiendo que tal vez tenga que aumentar dosis mayor, ¿no es cierto? Tal vez tenga que remitir lo que es tratamiento oral, viendo las condiciones del paciente, lógicamente. Tal vez tenga que anticoagular. ¿Por qué? Porque me va a generar una trombosis. Tal vez mi paciente tenga que dar atorvastatina. ¿Por qué? Porque puede generar mayor aterosclerosis. ¿Ya? Tal vez a mi paciente tenga que estar pidiendo cultivos, porque sé que va a ser un caldo para las bacterias, ¿no sé? Van a entrar bacterias de todos lados, y peor si está hospitalizado. Tal vez tenga que cumplir, ¿qué cosa? Lavado de manos, porque si yo voy así, de mi celular, de lo que ha ido al servicio y no me lava las manos, tengo al paciente, lo examino, ¿qué estoy haciendo? Traslado, lo estoy exponiendo, ¿no? Entonces, se tiene que poner a pensar que el paciente, pues, no es inmunocompetente, no es inmunocompetente. Y al no ser inmunocompetente, si yo no reparo, no mejoro rápido las condiciones alteradas, probablemente se complique. ¿Ok? Entender todo esto, pues, no es difícil. ¿Por qué? Porque ya me lleva a un paso, como decía en la mañana, una grada más elevada. Tener un plan. El plan, finalmente, es lo que ustedes van a hacer como especialistas. Sean cirujanos, neurocirujanos, cardiovasculares, clínicos, eminentes neurólogos, cardiólogos, de la NASA, de Marte, no me importa, pero igual tienen que saber. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un plan. Cuando ustedes tengan un plan, ahí es donde van a decir, mira, ya tengo un paciente con síndrome, estás en Marte, y ¿sabes qué? A ver, señor alienígena, claro, si lo conozco. Tengo que empezar a pensar, a ver, hay que indicarle A, B, C, D, F, G, cuidados en el paciente, A, B, C, D, F, G. Fíjense que la hipoalbuminemia que genera, disminución de presión oncótica, va a haber edemas. Yo tengo que hacer compensar esa presión oncótica y tratar de dar restricción hídrica. ¿Por qué? Porque si yo me exacerbo, como a veces ocurre, sí hay que ponerle agüita nomás, 1 litro, 2, 4, en 3 días, paciente con 10 litros de más. O sea, no es dable. Tenemos que entender todo lo que ocurre para que nosotros podamos indicar. Entonces el síndrome nefrótico es interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya todos estos fenómenos que nosotros estamos observando, es casi lo mismo que el anterior, tiene pues estas dos teorías, que todavía están en boga, porque ahora ya hay más teorías, pero estas son las más clásicas, ¿no? Acuérdense, son simplemente por el, ¿qué es under? O under, ¿ah? Bajo. Albúmina baja. Sucede. A veces entre en el examen igual se pierde. O sea, es lo clásico, Transudación al tercer espacio, hipoalbuminemia, activación de sistema angiotensina, retención de agua, edema. Transudación al tercer espacio, edema. Simple, fácil. ¿Y qué es over? ¿Sobre qué? ¿Ya? Este sí es, digamos, la teoría última, según el síndrome nefrótico, que hay una resistencia al factor natriurético atrial en los túbulos colectores. Mayor resistencia a natriuresis, por lo cual va a haber una retención primaria de sodio y subsecuentemente agua. Y va a hacer, no lo que hace acá, va a aumentar el volumen plasmático. ¿Ya? Y esto va a aumentar, no lo que hace acá disminuye la presión, va a aumentar la presión hidrostática. Y va a generar transudación, pero por presión hidrostática, no por disminución de presión oncótica. ¿Ok? La gran diferencia. Pero imagínense que estén los dos peores, mortal, pues. ¿Por qué? Una presión hidrostática aumentada y una presión oncótica baja, no se te sale. ¿No es cierto? Hay una paciente, claro, el grupo actual, la paciente de la cama 31, Talía,
Claro, grupo, claro. Yo tengo. ¿Ya? Me cae el cuerpo. Muy bien, entonces ya han visto que no es difícil, ¿eh? A partir de ahora van a sacarse un punto en el examen cuando respondan. ¿No es cierto? No es difícil. 0, 1. Un del over. Claro, la pregunta no va a ser tan simple. ¿No es cierto? Esto es muy fácil. Pues, ¿no? A ver, dígame qué es la teoría de Underfield. Hiperlinemia, opción A, opción B, hipocolesterolemia, opción C, complemento, opción D, glucosa. ¿No? Eso es lo que esperan ustedes. Es gracioso, hace poco estaba hablando con un colega que como ustedes todos tienen tanto ChatGPT y toda esa cosa, ya resuelve su problema de vida, se ha dado cuenta pues, que estaba tomando exámenes virtuales y todo le resolvían. Claro, todos 19 índices, qué genio. Y ya dije, es muy simple. Ponle las mismas alternativas, pero hazlo presencial. No te va a responder ni una. Es fácil, ¿no es cierto? Entonces, acá pues es fácil. La idea es que es fácil, sino la intención ahora es que ustedes analicen, piensen. La medicina ya, esto lo puedes entender en tu cabeza, ¿eh? Pero cuando viene el paciente, de pronto dices, genio, ¿no? Paciente, mujer de 25 años. Ya. Miren, que viene con su primera gestación, 38 semanas, y de pronto empieza a tener hipertensión arterial, presión 140 sobre 90, edema 4 cruces, hasta muslo. ¿Ya? Se le hace una bioquímica, ¿ya te le estás creyendo eso? Ya se siente tan no, pero fíjense que eso ayuda. Los casos semiológicos ayudan. Una vez me acuerdo que una de sus compañeritas, cursó con una gestación y le dio preeclampsia. Y era gracioso porque después de que entró a UCI, salió de UCI y todo, ¿ya? Vino y me dijo, doctor, gracias. ¿Por qué gracias? Doctor, gracias a usted he podido percibir los signos y síntomas. Y yo le decía al doctor, tengo esto, mire, edema, 3 cruces. Doctor, mi orina está con espuma, venga. Gracias a eso, esta joven ha persistido, ¿para qué? Para que puedan diagnosticarle. ¿Por qué? Porque entró a síndrome de HELLP. Y eso es terrible. Y cuando entró a síndrome de HELLP, han percibido, gracias a ella y a su insistencia, de que la puedan manejar precozmente. Porque lo clásico es, si no percibes, pasa el tiempo, cuando ya tenga una hemorragia hepática porque ha habido una rotura hepática, tengas hemoperitoneo o tengas un stroke, tipo, más que todo una hemorragia intracraneal, ya cuando la mitad de tu cerebro es tarde, pues, ¿no es cierto? Ya, continuamos con el caso. ¿Ya? De pronto se evidencia que tiene una proteinuria de 4 gramos, ¿ya? Una albúmina de 2.7, ¿ya? Y lastimosamente la paciente empieza a generar edema agudo pulmonar, que es lo común a veces que ocurre cuando hay congestión. Viene la obstetra y dice, bueno, no sabías nada de nefrología, ¿ya? Y viene la obstetra, ya es médico 5.0. Y dice, no, ¿qué ha pasado? Tengo sed. ¿Por qué? Porque el intravascular se ha depletado. Como buena persona dice, bueno, pues agarra sus 2 botellas, toma. Viene el familiar, ¿qué ha pasado? Tengo hambre. Su sopa, pues. Ya, ella pues no percibe eso, es paciente, ¿sí o no? Ustedes tienen que empezar a percibir. Y del día 1 al día 2 evidencian y su presión sube, 200 sobre 150. Tiene escotomas, cefalea, malestar. El edema ya no es a nivel de muslo, es a nivel de abdomen, piel de naranja. Dios mío, ¿qué hacen? Dios mío, ya está complejo el cuadro, ¿eh?
Y dicen, bueno, solución. Toda preeclampsia, la solución. Feto fuera o bebé fuera, problema arreglado. Entra en esas condiciones a sala de operaciones. Ok, una vez que entra a sala de operaciones, en el anestesiólogo, la anestesia, tiene que manejar medio interno, como la albúmina ya está en 2, le falta, no tiene buena presión. ¿Qué le meten? Clorurito. Ya hay hipoperfusión. Así como el agua sale al tercer espacio, el riñón dice, sed, tengo sed, no tiene agua. ¿Por qué? Porque todo está afuera, menos plasma. Pero el anestesiólogo entiende que cuando le puso su anestésico, su presión se cayó. ¿Por qué subió la presión arterial? Tienen que ponerse a pensar. ¿Por qué subió la presión arterial tan rápido? ¿Y por qué cayó la presión arterial tan rápido? Y al caer la presión arterial, prácticamente hace hipoperfusión tubular, hace necrosis tubular aguda, injuria renal aguda. Ya, por ahí sale de sala de operaciones, ya no tiene 6, 7, 8 litros, ya tiene 14 litros. La creatinina empieza a subir. La albúmina ya está en 1.8. ¿Qué hacen? No es así como se ponen los casos. Pues, o sea, ustedes tienen que entender que lo que están estudiando tiene pues un perfil de fisiopatología. Pero en este caso hemos hablado de síndrome nefrótico en general. Y esto que les estoy hablando es un caso particular que se presenta en pacientes con preeclampsia, que puede estar relacionado o no al síndrome nefrótico. Ya, sale el bebé, sale a su cama, ya, creatinina ya está en 2, 3. Ya hizo injuria renal. Se salvó de un HELF, tal vez está en preeclampsia, pero la presión se cayó. Hipoperfusión, injuria renal, hipoalbuminemia. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Ahí es donde viene recién al nefrólogo. Sí, mi señor nefrólogo. ¿No es cierto? Estaba bien un día anterior, la clásica de los estudiantes. Excelente. Yo le evaluaba ya el día antes. No sabe que todo eso que les he contado ha pasado durante las horas y los días que ha estado. Todo ha pasado en su frente del estudiante, del residente, nunca percibido. ¿Por qué? Porque tiene que conocer la fisiopatología. ¿Ya? Entonces, en ese caso el paciente, todavía no les he hablado todavía de los nefrotóxicos anestésicos, no les he hablado del efecto mecánico, el efecto hipervolémico de lo que manejan. Entonces la paciente empieza a tener anemia y tratan de meterle sangre. O al cirujano de pronto en la cirugía se complica, por ahí sangra 1 litrito de más. O sea, todo eso hace que nuestro balance hídrico pues vaya mal y nuestra condición de homeostasis varíe. Para eso tienen que estar preparados, ¿ok? Por más que sean cirujanos de la NASA. Pero tienen que entender por lo menos eso. Bueno, esto es casi lo mismo, ¿ya? Hay algunos argumentos de esta teoría del que es muy importante que ustedes deben tomar en consideración. Por ejemplo, pacientes y ratas con nivel bajo de albúmina sérica no desarrollan edema ni retención de suero. Ahí ya va en contra de nuestra teoría, ¿eh? ¿Cómo es posible que ocurra este caso? Ya dijimos que lo clásico, albúmina baja, presión oncótica, todo al tercer espacio. Pero hay pacientes, por eso les digo, la medicina no es pues a veces tan hermosa como quisiéramos. Hay pacientes, se han hecho estudios que tienen bajos niveles de albúmina y no desarrollan edema ni retención de sodio. ¿Qué ha pasado? Allá no corresponde a esa teoría del tamaño, algo más debe haber ocurrido. La natriuresis en la fase de recuperación del síndrome nefrótico comienza cuando la proteinuria desaparece, pero antes de que la albúmina sérica vuelva a la normalidad. O sea, para entender esto, a veces necesitas la práctica. Se llama práctica-respuesta, dosis-respuesta. Muchos no entienden eso, es lo bueno hacer nefrólogo. ¿Por qué? Porque increíblemente hay pacientes que están ¿quién está en rotación? ¿De quién es la paciente Talía? ¿31? ¿Es Talía? Libertad, la paciente Libertad, tuyo.
¿Qué tal? ¿Qué tal el muslo? ¿Qué tamaño está? Nuestro. Este sí es nuestro. ¿Qué tamaño está el muslo? ¿De tamaño? Un muslo gigante. Cualquiera diría es Beyoncé. No, es el Edema. 17 metros, ¿no? 19 metros. De acá abajo tiene 4 cruz al cuadrado, ¿no? Según de 2 centímetros. No va lo habitual que les enseñas. Presionas 2 centímetros al fondo. Y si no desaparece ni a los 4 minutos, en media hora recién va a estar muriendo. Caso extremo. El paciente, ¿qué cosas que diagnóstico tiene? Explícales a tu amigo, págate el año. El diagnóstico. Es una paciente lúpica. Estadio 5 de nefropatía lúpica. El estadio 5 de nefropatía lúpica es el síndrome nefrótico por una glomerulopatía membranosa. Entonces, en ese caso, pues, es una paciente que ya le han dado todo tipo de tratamiento y nadie entiende y dice, doctor, ya le he dado todo tratamiento. Es más, yo lo he ido a evaluar y casi lo querían meter en hemodiálisis, le hemos salvado de hemodiálisis. Pero como no entienden cuál es la fisiopatología, todo, nunca ha dejado de ser edema. Pero no, sí, o sea, el edema persiste. Y es que hay un momento de equilibrio, y eso tiene que ver mucho con esto. La natriuresis, en la fase de recuperación del síndrome nefrótico, comienza cuando la proteinuria desaparece, pero antes de que la albúmina sérica vuelva a la normalidad. O sea, tenemos que corregir primero lo que es la albúmina, y secundariamente, una vez que hayamos corregido la albúmina, hay que tratar de limitar la pérdida de proteínas. Y eso va a generar un mecanismo de compensación en la cual el paciente empieza a desinflarse. Hay un punto de equilibrio que yo lo he visto en la práctica, casi no he encontrado en bibliografía, pero hay un punto de equilibrio en el cual cuando tú empiezas a generar ultrafiltración, o sea, salida líquido, hay un punto en el cual el cuerpo ya solito se da. Pero si tú no llegas a ese punto, el paciente es igual. No mejora. Sus edemas no los mejoras. Tiene que haber un punto de tratar de forzar, eliminar, y cuando el cuerpo ya se equilibra, increíblemente empieza, por sus mecanismos propios, a resolver el problema. Nosotros tenemos que llegar a dar ese tipo de adaptación al paciente. ¿Para qué? Para que se complete. Pero nunca ocurrió en esta paciente. Ya tuvo una injuria renal aguda, ahora tiene otra injuria renal aguda, está igual de hinchada, igual de postrada, y han visto que tiene un síndrome nefrótico. Ahora lo que tiene un lupus, o sea, una disregulación inmunológica bárbara, tiene riesgos a trombosis, a infecciones, tiene riesgo a todo lo que les he descrito, a todo eso tiene riesgo esta paciente. ¿Y cuánto tiempo está hospitalizado? Desde el primero de Ya va 22 días o 23 días. Entonces se dice que más de 10 días un paciente ya está colonizado, todo orificio colonizado con bacterias hospitalarias. Entonces es un riesgo. Imagínense ustedes que van al hospital y no se lavan la mano, su cuerpo se coloniza también de esas cosas. ¿El otro grupo que ha encontrado? Era una paciente que tiene de 66 años que tiene una bacteria De la Cinetobacter, ¿no? Triste, pero esa paciente también es una enferma renal crónica terminal, diálisis peritoneal, que pasó hemodiálisis, que está prácticamente con un cuadro séptico, urinario, pulmonar, definido, en este caso gatillado por un trastorno neurológico que hasta ahora no define qué parte tenga, o sea, qué problema neurológico tiene. Pero sin embargo, por estar en mucha estancia hospitalaria desarrollada de cosas, una colonización por el Acinetobacter baumannii. Entre el Acinetobacter baumannii, bueno, hasta donde he visto acá, casi nadie jala. Los medicamentos no nos ayudan. El riesgo de mortalidad es alto, solamente por tener esa bacteria. Y ustedes felices,
Agarra, no se nada. Terrible. La disminución absoluta de la presión embólica plasmática no afecta el volumen sanguíneo en el síndrome nefrótico. Otro argumento. Los volúmenes plasmáticos y sanguíneos son normales o se encuentran incrementados en el síndrome nefrótico. Todos estos argumentos son los que, por eso es que han buscado la otra teoría. Es como que dicen, oye, hay muchas cosas que no cuadran, debe haber algo más, Entonces, ¿la otra teoría cómo se llama? Overflow. Por eso es que han dado razón y debe haber algo más. No creo que sea solamente la pérdida de proteínas. Expansión de espacio intravascular con albúmina no aumenta la natriuresis en pacientes con síndrome nefrótico. Dicen que no aumenta, pero sí mejora por lo menos las presiones oncóticas. La natriuresis está por verse. Hay un punto en el cual el equilibrio pueda generar este efecto. La activación del sistema renina de angiotensina-aldosterona no está implicada en la generación de edema en el síndrome nefrótico. La adrenalectomía bilateral no previene la retención de sodio en el síndrome nefrótico. Bueno, tantas cosas que se han hecho y se han probado como para definir que el síndrome sea óptimo o no, o digamos en estado fisiopatológico, siempre llevan a preguntas raras que evidenciamos en algunos pacientes. ¿Qué hora es? 51. Chicos, vamos a tener clases. A ver, siempre que pregunto ustedes, siempre tienen clases, dicen, Más falso. Sí, sí tenemos. Con ustedes vamos a quedar. ¿Vino la delegada? No, Está afuera. ¿Qué hace? Ya, vamos a delegar a un delegado. Hace rato. Delegada, ya hemos acabado la clase. Queremos designar otro delegado. Siempre que les pido tiempo para clase, dicen, no, mis compañeros hacen hasta las 10, 11 de la noche. Es más, duermen en la ya. A ver, vamos a quedar clases. Ya hoy estamos martes. Van a ser virtuales para avanzar.